Bien, esta mañana seguimos con nuestra serie Conozca lo que Dios ha hecho. Es una serie maravillosa que hemos venido trabajando domingo a domingo, basado en el libro de Efesios. Estamos ya trabajando el capítulo 2, estamos próximos a entrar al capítulo 3. Es un libro que tiene consejo para todo. Y vamos a estar trabajando sobre familia, sobre, muchos temas. Vamos a estar trabajando en el libro de Efesios. Y la semana pasada hablamos acerca de qué significa que Dios pacte con el hombre. Creo que es un tema un poco complejo. Y seguramente algunos hermanos estaban pensando que iba a hablar del pacto, pero de los pactos que hacen los movimientos de la prosperidad el día de hoy. Y realmente ese movimiento de prosperidad no es un movimiento bíblico. Eso se sale usan la Biblia con un fin muy particular y es enriquecerse a sí mismo. Por lo tanto, yo no ocupo mi tiempo en ese tipo de teología o escuchando o tratando de dedicar tiempo a ello. No dedico tiempo para ello porque no aporta a mi vida nada. Realmente eso no es sano. Entonces, hablamos fue de los pactos bíblicos, de lo que realmente sí teníamos que ocuparnos, que es una enseñanza que se ha ido dejando a un lado. Por eso hacía mención a los pactos bíblicos, no a los que llaman hoy pactos que no son bíblicos, sino que son en cierta medida unas herejías que no edifican a nada. Entonces el tema de hoy lo he titulado La fuente eficaz para vencer la enemistad. La fuente eficaz para vencer la enemistad. El Señor nos bendiga esta mañana y nos ayude para comprender una vez más su palabra y a entender este tema. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos que están una vez más y esperamos que el Señor se glorifique en nosotros en esta mañana. La enemistad, después de la caída del hombre, ha sido muy común. A menudo los hombres, los seres humanos, los pueblos entran en enemistad. Eso pasa muy a menudo. A menudo las familias, los vecinos, entran en un estado de enemistad. A veces se agarran, y perdónenme la expresión, de las mechas los vecinos y luego comienzan a vivir enemistados. La familia es apellido tal y la familia es apellido tal. Y no pueden soportarse porque están en enemistad o enemistados. Tenemos algunas veces los padres con los hijos entran en un estado de enemistad, donde a veces el uno no soporta el otro. Parece muy extraño, pero que entre los padres e hijos haya enemistad, pero en muchas veces pasa. Y andan enemistados, no se hablan, no pasan palabras, se odian, no pueden tener una cordial relación.
es una relación tormentosa. Los cónyuges, ¿quién iba a pensar? Pero a veces los cónyuges entran en enemistad. Y a veces la enemistad es tan fuerte que uno termina quitándole la vida al otro. ¿Cómo uno puede imaginarse a aquellas personas que dijeron amarse y que tal vez andaban cogidos de las manos y viviendo bajo un mismo techo, estando bajo una misma habitación, en un momento dado entran en un estado de enemistad, de tal manera que ya no se soporten, no se puedan ver, pero entran en enemistad? Suele pasar muchísimas veces, pasa eso. Entre los hermanos biológicos pasa también. Nosotros muchas veces vemos hermanos biológicos, hijos de un mismo padre y madre, peleando entre sí, que no se soportan, están enemistados, no pueden llevárselas bien, tienen que estar constantemente en pleitos. Sucede. Los amigos, algunas veces que dicen tener una amistad, tal vez amiguis para siempre, qué sé yo, dicen algunos, y en algún momento dado entran también en un estado de enemistad, al punto que no pueden soportarse el uno al otro, y algunas veces se dice, no, ese era mi amigo, pero ya no lo es, lo odio, no quiero saber absolutamente nada de él. Esto es terrible. ¿Sabe? En la mayoría de los casos, vencer la enemistad es todo un desafío. Vencer esa enemistad que se crea entre unos y otros se convierte en algunas veces en algo inalcanzable, en algo que, como dije ahora, es un total desafío. Casi siempre los intentos de arreglar la situación, de mejorar, de entrar en amistad, de entrar en paz, de tener paz, casi siempre eso termina muchas veces en fracaso, termina fracasando, no logran los objetivos. Y la razón de todo esto es la razón de ese fracaso, la razón que muchas veces no pueden superar lo que está pasando, la razón es y es que no han acudido a la fuente eficaz para vencer la enemistad. No acuden a ello, tratan de resolver la situación por sus propios medios, de la manera que ellos creen, y esto con ello no pueden resolver la situación. Permítame mencionar algunas de esas enemistades que son muy conocidas por el mundo y de seguro que por cada uno de nosotros, que han estado ahí por años y años. Permítame mencionarlo a modo de ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la enemistad surgida en Sudáfrica entre negros y blancos. Una enemistad que todavía permanece. En cuando hubo entre comillas, una tregua y un tratado de paz, y uno de los precursores de esta famosa paz hasta tuvo un premio, ganó un premio Nobel, pero ¿sabe? Eso todavía permanece, no en la dimensión de pronto que estaba, pero todavía está. No han podido superar ese conflicto. Todavía está apaciguado. Ahora está en otra dimensión donde se maneja de una manera que de pronto la prensa no cubre la forma como hoy está la enemistad, pero ahí está. No se ha podido resolver. Tenemos la enemistad de Medio Oriente entre palestino e israelí.
Esa es una enemistad que no se ha podido superar, no se ha podido vencer esa enemistad. Y he estado ahí por años y han buscado presidentes de todo el mundo, ha abogado por ello y han hecho tratados y han hecho muchas cosas, y cuando algunos ya están allí a punto de firmarlo y termina, algo sucede y se rompen. Y se han hecho tratados independientes, más que todo del lado de Israel, y eso no ha funcionado. Y termina realmente todo eso siendo un fracaso. Permanece la enemistad allí sin superarse. Allí está el más conocido por nosotros, por todos nosotros los colombianos, y ese conflicto colombiano. Ese lleva años y años y no se ha podido superar. Y saben ustedes de lo que estoy hablando. Estamos viendo que en cierto momento hasta se firmó un tratado de paz. Y eso todavía no se supera. El tratado de paz se firmó y todavía sigue el conflicto. Y ahora el conflicto está en medio de células. Disidentes están por todos lados creando zozobra. Y los grupos políticos han entrado en conflictos a raíz de tratar de resolver un conflicto, entraron en otro conflicto. Y ese es un conflicto, llamo yo, a muerte, porque ninguno cede. Y nosotros, los ciudadanos, vivimos bajo este conflicto. Generaciones y generaciones hemos estado allí. Algunos nacimos bajo este conflicto. Y los que están naciendo hoy, se les podrá decir, bueno, ustedes nacieron en una Colombia en paz. No han nacido en una Colombia en paz. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo conflicto. Así es. No se ha podido resolver los conflictos. Yo creo que todos estos intentos han fracasado, y la razón es una, y es porque no se ha ido a la fuente eficaz donde se pueden vencer realmente los conflictos. Me imagino que usted está de acuerdo conmigo en esto. El fracaso es realmente porque no se ha ido a la fuente eficaz. Frente a esto puede estar surgiendo alguna pregunta en algunos de ustedes, y la primera pregunta que puede surgir es: ¿cuál es la fuente eficaz para vencer la enemistad? Esa puede ser una pregunta que ha surgido en usted. Seguramente ha surgido otra pregunta, y es: ¿dónde fue ubicada esa fuente? Si hay una fuente para vencer la enemistad, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde fue ubicada? Y puede haber una tercera pregunta, y es: ¿qué hay que hacer para ir a esa fuente? ¿Qué hacer? Bien, yo quiero que en esta mañana me acompañe al libro de Efesios capítulo 2 y leamos los versículos 13 al 18. Y dice la palabra del Señor: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos unos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades,
y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y el 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Aquí pues tenemos un hermoso texto, un lindo texto. A la luz de este texto, en esta mañana, en su respectivo orden, en primer lugar, quiero que abordemos cuál es la eficaz fuente para vencer la enemistad. Y en segundo vamos a abordar entonces dónde fue ubicada la fuente para vencer precisamente dicha enemistad. Y en tercer lugar entonces vamos a ver qué hay que hacer para ir a esa fuente, única fuente que nos ayuda para vencer a tal enemistad. Entonces, hermanos, empecemos pues con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la fuente eficaz para vencer la enemistad? ¿Cuál es? Bueno, creo que es una respuesta que ya está en la mente de usted, que ya usted se ha respondido. Esa pregunta tiene una respuesta y de seguro que usted ya ha podido responder a esa pregunta. Entonces lo que voy a hacer es intentar unirme a lo que seguramente ya usted ha respondido afirmativamente. La fuente eficaz para vencer la enemistad es Cristo. Es Cristo. Nota lo que dice el pasaje bíblico, el versículo 14, dice, porque Él, y subraya allí esa palabra Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este texto, mi estimado hermano, claramente nos está diciendo que no existe otra fuente de unidad, no existe otra fuente que nos lleve a vencer la enemistad. No existe otra fuente de unidad aparte de Jesús para derribar, para destruir la enemistad, para acabar con la enemistad. La pared intermedia que Pablo está hablando aquí hace mención es a los atrios que había en el templo para judíos y gentiles. Permíteme hago una explicación somera de esto. En el templo habían varios atrios. Y uno era para los judíos y otro era para los gentiles. E inclusive habían otros que eran para las mujeres. Y habían otros que eran para el pueblo en general, para los judíos, hablando del pueblo en general. Y luego se entraba al lugar santísimo. Pero permítame mencionar solo esos atrios, hablando de donde llegaban los judíos y donde llegaban los gentiles. Pablo está haciendo mención aquí de ese muro de separación entre ese muro que estaba ubicado para separar el lugar donde llegaban los gentiles y el lugar donde estaban los judíos. Para Pablo ese muro ese muro que estaba allí era un símbolo de odio. Era un símbolo de hostilidad, de separación social, de separación religiosa, de separación espiritual. Ese era un símbolo que estaba allí, era una pared terrible que no ayudaba a la concordia, a la armonía, no ayudaba a la amistad. Y sabe una cosa, Pablo está diciendo hablando de solo Jesús podía derribar esa pared
esa cerca y vencer la enemistad que estaba entre esos dos pueblos. Dos pueblos que años y años, judíos y no judíos, no se podían tratar entre sí. Los judíos se mantenían en completa separación de lo que era la raza que no era judía, o lo que se conocía como los gentiles. Y allí estaba. Y sabe, no había otra manera, no había otra fuente eficaz para vencer esa enemistad entre estos dos pueblos. No había otra manera de vencer eso. Los ritos y las leyes no pudieron hacerlo. No eran insuficientes para vencer la enemistad entre estos dos pueblos. Al contrario, la propagó más. Miren lo que dice el versículo 15 del texto que venimos estudiando. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es terrible lo que Pablo está diciendo aquí. La barrera más grande de separación entre judíos y gentiles, ¿sabe qué era? La barrera más grande que podía haber entre ellos, entre esos pueblos, eran las ceremonias. Era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en ofrendas, en ceremonias, en sacrificios, en purificaciones. Estos dos grupos no se podían ver, no se encontraban, no podían estar juntos, no podían comer juntos, no podían rendir culto juntos. Un judío no podía ir a rendir culto en un templo pagano. Y un pagano no podía ir a rendir culto a un templo judío. Y al ir, si iba a rendir culto en el templo judío, entonces tenía que llegar al espacio que estaba puesto allí para ellos, que en principio fue un espacio que Dios mismo permitió que se creara en ese lugar, se creara en el templo con un propósito, y era que los judíos evangelizaran a los gentiles. Pero los judíos, ¿sabe qué? En su corrupción, lo que llegaron fue, ocuparon ese espacio y lo convirtieron en una plaza de mercado. Y Jesús les dice, una plaza de ladrones, una cueva de ladrones. Y allí, entonces, ellos ocuparon ese lugar y perdieron el objetivo inicial, que era evangelizar allí a los gentiles. ¿Sabe? Esto que está sucediendo allí entre el pueblo judío y el pueblo gentil era algo que no tenía fin, no tenía fin. Ahora, ¿qué encontramos? Que Cristo sí puede vencer. Cristo, esa pared que está allí de enemistad, de odio, esa pared Jesús la puede vencer, la puede derribar. ¿Qué pasó con las ceremonias? ¿Qué pasó con todos los que expresaban los mandamientos? Los mandamientos expresaban muchas ceremonias, expresaban muchas cosas. ¿Y qué pasó? Eso no lo pudo derribar. Pablo conocía bien esta situación de discordia, de odio entre judíos y gentiles. En cierta ocasión, Pablo fue arrestado en Jerusalén, acusado falsamente de introducir a Trofimo, un gentil de Éfeso, a ese lugar, al atrio de los judíos. O sea, como dije, los judíos tenían un espacio y allá no podía ir un gentil. Los gentiles llegaban hasta cierto lugar, y entonces a Pablo le están acusando de que ha introducido a alguien que no es judío a ese espacio, al atrio judío. Y miren lo que Hechos capítulo 21 realmente nos muestra eso. 21-28 dice, dando voces, andaban los judíos, dando voces, diciendo, varones israelitas, ayuda.
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Esto es una cosa que ellos no se puede comprender. Si el judío, si el griego o el gentil ha llegado al templo, ¿cómo no se va a permitir que son seres humanos puedan adorar allí en el templo juntos? Pero no, había ese muro de separación, no dejaba, no lo permitía, había odio. Ahora, por medio de la muerte de Cristo, Cristo abolió las leyes, las fiestas, las ceremonias, los sacrificios. Él quitó todo eso que distinguía entre judíos y griegos, porque los judíos tenían sus propios ritos y ellos decían solamente nosotros lo podemos hacer, y los griegos tenían lo suyo y decían nosotros hacemos esto, y Jesús quitó todo esto. Y los mandamientos morales, ellos no fueron abolidos, sino fueron introducidos o incorporados al nuevo pacto. Pero todos los mandamientos expresados en ceremonias, en fiestas, en sacrificios, todo esto fue quitado, fue abolido, fue deshecho. Porque todo esto había creado una barrera, un muro que no permitía la relación de adoración a Dios entre un pueblo y otro. Al punto era que, como dije, ellos no podían adorar juntos en un mismo espacio a nuestro Dios. Josefo, un historiador judío, él hablando de esta enemistad de este pueblo, dice: cuando se pasaba de estos primeros claustros al segundo atrio del templo, había una partición alrededor hecha de piedra de 3 codos, o esto quiere decir 1,5 metros de altura. Su construcción era muy elegante. Sobre ella había pilares a distancias regulares entre sí, con carteles en los que se exponía la ley de la pureza. Algunos en las letras griegas y otros en romanas, de que ningún forastero podía entrar en el santuario. Esto era, Josefo está describiendo este muro de separación que estaba allí, que no dejaba que ninguno podía entrar al lugar donde estaban los judíos adorando, solamente judíos. Y Aristóteles recrea la otra cara de la moneda. Los judíos, Josefo puede hablar de esta cara de la moneda, donde los judíos no permitían, odiaban a los que no eran judíos, no permitía una relación de adoración juntos, de búsqueda a Dios juntos, de amistad. No lo permitían. Discriminaban a los otros. Una de las oraciones que hacían los judíos al ir al templo era: Señor, gracias porque no soy un gentil. Y fíjate tú, gracias porque no soy un gentil. No soy un pagano, daban ellos en su oración. Aristóteles, hablando entonces de la cara de la moneda, de la cara griega, decía: se encuentra de la más frecuente entre los bárbaros. Dice él, hablando, la bestialidad, decía Aristóteles, la bestialidad se encuentra de lo más frecuente entre los bárbaros. Los bárbaros eran los que no eran griegos, los que no hablaban griego y los que no eran griegos. Entonces ellos le tiraban perdónenme la expresión, la pelota a los otros. Y este dice,
y mire, él habla de la bestialidad, la cosa terrible, la cosa fea es entre los que no son griegos. Y aquí lo que deja ver es el odio. El odio, el resentimiento que había entre los que no eran, entre los griegos contra los que no eran griegos. Entonces, los unos dicen que los otros eran perversos, terribles, malos, y los otros dicen, no, es del otro lado que está todo esto. Entonces, no había una concordia entre sí, no podía haber una amistad entre sí. Entonces ustedes pueden ver, por un lado Josefo dice lo que pasaba del lado de los judíos, y por otro lado Aristóteles dice lo que pasaba del otro lado de los gentiles hacia los que no eran griegos. Quisiera yo esta mañana preguntarle a usted, ¿está teniendo una experiencia de amistad en el medio en que vive? ¿Está sucediendo eso entre usted? Realmente yo espero que no. Yo espero que no haya una amistad, que tú no tengas ninguna enemistad en esta mañana. Porque si la tienes, pues algo está pasando contigo. Algo está pasando contigo. Porque si tú conoces la fuente y te has acercado a ella, realmente no debiera haber enemistad. No debiera tener ningún tipo de enemistad. Cristo efectivamente es la fuente eficaz para vencer la enemistad. Cristo es la fuente. Ahora, si hay enemistad, no debiera ser del lado tuyo, porque si ya has conocido a Cristo, que es la fuente eficaz para vencer la enemistad, eso quiere decir que del lado tuyo no debiera haber enemistad. Si hubiera enemistad, tiene que ser del otro lado, de aquellos que no han ido a la fuente, de aquellos que no están en la fuente. En ellos sí pudiese haber enemistad contra ti. Ahora, si es una enemistad contra ti, pues tú no puedes hacer mucho. Lo que tiene que hacer es predicarle a Cristo a ellos, para que ellos, al conocer la fuente de amistad, la fuente que vence la enemistad, entonces puedan realmente vivir en amistad, vivir en amistad contigo, en buena relación contigo. Pero del lado tuyo no puede haber, no debiera haber. Mi hermano, si la amistad es tuya, yo tengo que decirte hoy, si tú estás enemistado hoy, si tú estás proporcionando, si tú estás promoviendo, si tú estás actuando de tal manera que estás generando enemistad, entonces tú tienes que hacer algo, tú tienes que ir a la fuente realmente, porque no has ido realmente a la verdadera fuente, a la fuente eficaz. Y no podrás hacer absolutamente nada para vencer la enemistad, a menos que estés en la fuente, a menos que estés en Cristo. Todos los que estamos en Cristo no promovemos la enemistad. Todos los que estamos en Cristo promovemos la paz, promovemos la armonía, promovemos la tranquilidad, promovemos la amistad. Y tú tienes que estar promoviendo la amistad. Tú tienes que estar actuando amistosamente. Tú no puedes nunca crear un muro de enemistad. Y yo te digo esta mañana, si tú has creado, si tienes un muro de enemistad, es decir, si tú has creado un muro y ese muro está, y allí hay odio, hay resentimiento, hay deseo de venganza, hay de enojo, entonces tienes que realmente reconciliarte con Dios, tienes que ir a la fuente, tienes que estar en una relación verdadera con Cristo, porque algo pasa. Toda persona que ha conocido la fuente que es Cristo, en él no puede haber un deseo no puede haber odio, resentimiento, no puede haber. Tienes que derribar esa pared que destruye, que separa. ¿Sabe? El odio separa.
El odio aísla, el resentimiento aísla. Y yo tengo que decirte en esta mañana, es probable que tú pregones, profeses ser cristiano y tengas odio con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, tenga odio con tus amigos, tenga odio con tus familiares, tenga odio con tu jefe, tenga odio con la humanidad, tenga odio. Y yo te digo a ti, no puede haber odio en ti. No puede haber enemistad en ti, tú no puedes andar enemistado. Tú no puedes decir, bueno, es que yo no puedo estar junto de fulano de tal, me repugna. Tú no puedes entrar, no puedes vivir de esa manera. Esa era la manera que andaban los gentiles, era la manera que andaban los judíos. Porque realmente ellos estaban lejos de la fuente. Ellos no tenían una relación verdadera con la fuente. No conocían la fuente eficaz. Y por lo tanto en ellos había enojo, había deseo de venganza. Pero en ti no puede haber tal cosa. Así que revíses esta mañana, mi hermano. Revísate en esta mañana. Cristo es la única fuente eficaz para desaparecer el odio, para desaparecer, para vencer toda la enemistad. Toda la enemistad. No sucede tal cosa que los que están con Cristo, los que han conocido la fuente y están siguiendo la fuente eficaz, entonces con unos hayan logrado la paz y la concordia, pero con otros haya enemistad y odio. Eso no puede suceder. La fuente eficaz de que vence la enemistad en sí misma es paz, es amor, es dulzura. Y entonces eso es lo que tú tienes que transmitir. Es lo que tienes que transmitirle a tus hijos, es lo que tienes que transmitirle a tu cónyuge, es lo que tienes que transmitirle a tus padres, es lo que tienes que transmitirle a tus amigos, es lo que tienes que transmitirle a tus vecinos, es lo que tienes que transmitirle a todos los que están alrededor tuyo. Si es que estás en la fuente, porque de la fuente eficaz no sale, jamás va a salir enemistad. Y si tú estás en la fuente real y verdadera y eficaz, no puede entonces salir de ti lo que sale de la otra fuente, que esa sí es una fuente maligna, perversa, que el príncipe de esa fuente es el demonio. Del demonio siempre sale el odio, siempre sale el pecado, ¿sabe? El pecado da a luz todo el odio, la maldad, todo lo que es perverso. Entonces, mi hermano, si tú estás teniendo una experiencia esta mañana de enemistad, no puede ser proporcionada por ti. No puede ser que tú la promuevas. Yo te digo en esta mañana, hay odio en ti. Hay odio en ti, hay resentimiento en ti. Lo hay, existe. Entonces tienes que revisarte si estás en la fuente eficaz. Tienes que revisarte en esta mañana, mi hermano. Amén. Cristo es la fuente eficaz para vencer toda enemistad. Y todos los que están en la fuente eficaz que es Cristo, vencen toda enemistad con Él. Tiene que suceder esto. Amén. Ahora, vayamos en su orden, a la segunda pregunta. ¿Dónde fue ubicada la fuente eficaz para vencer la enemistad? Porque tal vez algunas personas no han ido a ella. ¿Dónde fue ubicada esta fuente? ¿Dónde, repito esto, dónde fue ubicada la fuente eficaz para vencer la enemistad? ¿Dónde fue? Seguramente tú estás pensando, estás diciendo, ¿dónde está ubicada?
Sí, ya ahora sé que la fuente eficaz es Cristo. ¿Y dónde fue ubicada esa fuente? ¿Dónde está ubicada? ¿Tú de verdad lo quieres saber? ¿De verdad quiere conocer dónde fue ubicada para ser tan efectiva? ¿Quieres saberlo? Pues déjame decirte que esa fuente, permíteme te respondo, que esa fuente fue ubicada en la cruz. La fuente eficaz que vence la enemistad fue ubicada en la cruz. Mira lo que dice aquí la palabra otra vez. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Pablo entonces aquí dice claramente, él reconcilió con Dios a los dos, a esos dos pueblos enemistados, él los reconcilió. La palabra que Pablo está usando aquí quiere decir, él hace volver la amistad a personas que están enemistados. Él hace volver. La frase en su carne se refiere a Cristo muriendo en la cruz, se refiere a Jesús aboliendo, a Jesús y tratando de invalidando por completo la discordia que estaba entre estos pueblos. Pablo no está hablando aquí de la sangre. Y no está hablando, en el versículo 13 nos está hablando de la sangre. Y en el versículo 15 nos está hablando de la carne. Y en el versículo 16 nos está hablando de la cruz. Esto para indicar claramente que la carne fue molida y la sangre fue derramada por el pecado del odio, de la enemistad, de la discordia. Es que el pecado es la causa o la raíz de las enemistades. El pecado es la causa de los conflictos. El pecado es la causa de las divisiones, de la discordia, de la enemistad, de la amargura, del odio, de las guerras, del egoísmo, del desorden. El pecado es la causa de todo esto. El pecado siempre está buscando pasar por encima de todo el mundo, aplastando, dañando a los demás. Entonces él crea desorden, perjudica siempre al otro. Entonces allí está hablando de que la sangre, la sangre fue derramada, la carne de Cristo fue molida allí en la cruz. La sangre fue derramada allí en la cruz. Y eso es una parte importantísima que tú lo conozcas hoy, hermano. Esto fue lo que hizo, realmente esto fue lo que hizo que entre ambos pueblos pudiera ahora estar una cercanía, una relación. El judío que cree que va a la fuente y el gentil que va a la fuente, ahora estos los dos han ido a la fuente, viven en paz, viven en tranquilidad, viven en concordia, viven en una amistad completa. ¿Por qué? Porque los dos han ido a la fuente, que es Cristo. Esa fuente que fue ubicada allí en la cruz. Entonces cada uno de ellos, al ir a Cristo, Cristo ha podido vencer esa enemistad. Yo te quiero preguntar en esta mañana a ti, ¿ya fuiste, mi estimado hermano, ya fuiste con tus pecados a la cruz? Suena extraño esta pregunta, pero tengo que hacértela. ¿Ya fuiste a la cruz? La fuente para vencer la enemistad fue colocada en la cruz. Y esto quiere decir que para que tú puedas vencer tu enemistad, tienes que, mi estimado hermano, ir allí. Tienes que ir allí. Tú tienes que llevar todos tus pecados a la cruz. Absolutamente todos tus pecados, todo esto que causa enemistad, tienes que llevarlo a la cruz.
escúchame bien esto, el único lugar donde se logra derraigar el pecado es en la cruz. Y Cristo ha logrado con su sangre derramada en la cruz vencer la enemistad. Entonces yo te digo en esta mañana, mi hermano, vete con tu odio a la cruz. Vete con tu rencor, vete con tu resentimiento, vete allá con tu enojo, con tus deseos de venganza, vete a la cruz. Es a la cruz. Tu arsenal de maldad es vencida solo en la cruz de Cristo. No hay otro lugar donde pueda ser vencida. Escucha lo que voy a decir. La amistad llega cuando el ego muere. Y el ego muere al pie de la cruz. Y por lo tanto, toda enemistad tiene que ser llevada a la cruz. Absolutamente toda. Deja de cargar con tu odio. Has ido a la fuente. Bueno, ahora ve. Deposita todo allí al pie de la cruz. Al pie de la cruz de Cristo. No cualquier cruz. Allí entonces tiene que ser desechado todo lo que hay en tu vida maligno. Algunas personas andan con su odio para todos lados. Y se llaman creyentes y andan con su resentimiento, va a todos lados, duermen con su resentimiento, comen con su resentimiento, caminan con su resentimiento. Ellos son amargados, ellos no viven en paz, ellos no pueden estar tranquilos, ellos no pueden disfrutar de la vida, ellos viven en una zozobra completa. Ellos no pueden estar en paz porque es que no han ido al pie de la cruz y allí entonces descargar todo su arsenal de odio, de pecado. La fuente fue ubicada en la cruz y allí fue derramado todo. Allí fue molida su carne, allí fue derramada su sangre. Y es al pie de la cruz que tú puedes ser lavado y limpiado de todo ese arsenal de odio y de resentimiento que pueda haber. Entonces hay que ir a la cruz, hay que ir allí a la fuente. Y allí en la fuente es que puedes solucionar esto. Yo espero que tú, mi estimado hermano, amigo, a ti, mi hermano, especialmente, yo espero que tú hayas solucionado este problema de enemistad. Ahora, tú que me escuchas, que no eres creyente, que estás escuchando, tú tienes que conocer la fuente, tú tienes que ir a la fuente eficaz. Tú tienes que porque si no sucede eso, no va a pasar absolutamente nada contigo. En cuando puedes hacer alguna adoración, en cuando puedes hacer una oración, en cuando puedes hacer alguna lectura, pero es que puedes poner la Biblia a un lado y a los 5 minutos está lleno de odio. Solo lo que hace es apaciguar tu resentimiento. Porque es que solamente es vencido, la enemistad es vencido al pie de la cruz. Es allí y no en ningún otro lugar. Ahora, hay una última pregunta, entonces y con esta voy terminando. ¿Qué hay que hacer para ir a la fuente eficaz para vencer la enemistad? ¿Qué hay que hacer entonces? Ya tú conoces que la fuente eficaz es Cristo. Y ya conoces que la fuente eficaz fue ubicada en la cruz. Ahora, ¿qué hay que hacer para ir a la fuente eficaz y vencer la enemistad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer es acercarte verdaderamente a la fuente eficaz. Lo que tienes que hacer, repito esto, es acercarte a la fuente eficaz. Para que luego entonces puedas vencer todo tu arsenal de odio y de enemistad.
Los judíos y los gentiles estaban lejos de Dios, estaban lejos de Cristo. Y note lo que Pablo en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por su sangre, por la sangre de Cristo. Y el versículo 17 es interesante porque dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los judíos se consideraban cerca de la cruz, cerca de Dios. Y los judíos consideraban a los gentiles lejos. Y ahora dice, las buenas nuevas ha sido anunciada para ellos, para los que estaban lejos, que se referían a los judíos, a los gentiles, y los que estaban cerca, que hacía referencia a los judíos, que realmente de cerca no tenían nada, no estaban cerca de la cruz, no estaban cerca de la fuente, estaban lejos de la fuente. En cuando ellos decían que estaban cerca de Dios por sus ceremonias y por todas las cosas que hacían, realmente estaban lejos de la fuente. Ahora ellos tenían que estar, la única manera para resolver esto fue que ellos se acercaron verdaderamente a Dios, tanto judíos como gentiles que creyeron en Cristo. Ahora, tanto unos y otros que creyeron estaban en la fuente. Y estos que creyeron, que estaban ahora en la fuente, ellos allí al pie de la cruz pudieron dejar sus odios, su resentimiento. Y entonces ahora ellos pudieron estar en esa relación cercana con la fuente. Y allí pudieron vencer su enemistad. Ahora ya era común en el siglo I ver judíos y gentiles adorando juntos. En Hechos 13 nada más nosotros podemos ver a la iglesia de Cristo estando compuesta por judíos y griegos. Ahora ambos adorando, sirviendo al Señor. ¿Puedes ver esto? Eso no lo podían hacer antes, pero Cristo había vencido, había roto, había destruido esa pared. Y ahora había un solo pueblo. Ya no era ni judío ni griego, ya no era ni bárbaro, ya era todo un solo pueblo. Pablo dice, ahora ya no es ni este ni el otro, ahora somos uno en Cristo el Señor. Realmente es allí que se hace una amistad completa, acercándose verdaderamente a la fuente que es Cristo. Lo que hay que hacer, lo que los judíos tuvieron que hacer y lo que los gentiles tuvieron que hacer fue acercarse verdaderamente. Isaías, en Isaías 5:9 dice allá, paz, paz, había como especie de una profecía, paz, paz para el que está lejos y el que está cerca, hablando de los que se creían que estaban lejos, que eran los gentiles, y los que se creían que estaban cerca de Dios, que eran los judíos. Paz, 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 era la profecía que había para ellos, y realmente Dios hizo uno entre estos dos enemigos. Permíteme, te pregunto en esta mañana a ti, ¿te has acercado verdaderamente a la fuente para vencer la enemistad? ¿Verdaderamente te has acercado a la fuente eficaz que es Cristo para vencer la enemistad? ¿Te has acercado? Si tú te has acercado, entonces tú puedes vencer la enemistad, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Allí fue su carne molida, allí fue su sangre derramada. Y eso quiere decir que tú puedes allí entonces amar inclusive a tus enemigos. Tú puedes amar a tus amigos, pero tú puedes amar a tus enemigos. Esto es posible si te acercas verdaderamente a la cruz, si te acercas verdaderamente a Cristo, la fuente para vencer la enemistad. Ahora, yo quiero decirte algo. Si tú te has acercado a la fuente eficaz,
de este lado de la moneda, de esta cara de la moneda, digamos así, siempre va a haber paz, siempre va a haber tranquilidad, siempre va a haber armonía, siempre va a haber amor. Nunca va a haber desprecio, nunca va a haber deseo de pasar por encima del otro, nunca va a haber odio, rencor, resentimiento, eso no lo va a haber. Pero ahora, del otro lado, que no se ha acercado a Cristo, que no se ha acercado a la fuente, puede que haya odio, resentimiento contra ti. ¿Tú qué tienes que hacer en estos casos? ¿Te vas a echar a morir? ¿Vas a estar sufriendo por el otro? No, no tienes que estar sufriendo. No tienes que estar sufriendo. Lo que tienes que hacer entonces es orar por él, orar por ella. Lo que tienes que hacer es predicarle las buenas nuevas, acercarte con las buenas nuevas y que la otra persona pueda ver que tú eres cambiado, que en ti hay paz, que en ti hay tranquilidad, que en ti hay armonía, que en ti hay gozo. Y con el mensaje de Cristo la otra persona puede creer y puede abandonar entonces también su odio, porque ahora él ha ido a la cruz y allá ha llevado su odio, su resentimiento, su enojo, su ira, todo lo ha llevado al pie de la cruz. Y allí fue vencido todo. Entonces ahora los que antes no se podían ver, ahora pueden amarse, ahora son amigos, ahora son hermanos, ahora pueden estar tranquilos. Eso es lo que tiene que pasar. Tú que no podías ver a tu hermano, tú que no podías estar en buena amistad con tu hermano, si los dos han llegado a la cruz, han ido a la cruz y allí han dejado su odio, pues ahora tienen que ser amigos. Recuerdo en cierta ocasión, cuando chico, había una enemistad con una familia vecina. Y esa enemistad venía, mi abuelo estaba enemistado con ellos. Y por lo tanto también mi padre estaba enemistado también con esa misma familia, porque parece que fuera hereditario esa enemistad. Y cuando yo era muy chico, entonces también me sentía que eran mis enemigos. Pero entonces cuando yo, pasan los años y yo creo en Cristo, en cierta ocasión yo vuelvo donde estaba mi papá y ¿qué crees que pasa conmigo? Bueno, lo que yo hago es sencillamente entrar en relación con esa persona. No tenía razón para tener odio. Ahora Cristo estaba en mí. Yo había llevado mi odio a la cruz, mi resentimiento lo había llevado allí a la cruz, al pie de la cruz. Allí había sido vencido absolutamente todo mi pecado, toda la enemistad. Y por lo tanto no había razón para yo tener una división con esas personas que nunca me habían hecho nada a mí. Mi hermano, en ti no tiene que haber nada de enemistad. Santiago dice claramente, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene todo esto? Esto viene del pecado. El pecado siempre va a generar odio, resentimiento, rechazo. Pero es Cristo, en Cristo Jesús, que todo va a cambiar. Por lo tanto, mi hermano, yo te digo en esta mañana, deja la enemistad. Deja la enemistad. Apártate de toda enemistad. Acércate verdaderamente a Cristo, a la fuente eficaz, y vence la enemistad. Yo te digo a ti, amigo, en esta mañana, que todavía estás en tu corazón hay odio, resentimiento. Corre a la cruz de Cristo y allí abandona todo tu odio. Vete con todo tu odio, con toda tu maldad, con todo tu rechazo, con todo tu resentimiento. Vete a la cruz. Allí serás lavado, limpiado. Allí tú serás totalmente otro. Aléjate, te digo hoy, de esa enemistad que tienes. Vive para Dios. Amén. Permíteme terminar en esta mañana. Entonces, recordando lo que hemos visto en esta mañana. Es importante que puedas conocer esto.
es claro que para nosotros la fuente eficaz para vencer la enemistad es Cristo. Entonces yo te pregunto en esta mañana, si hay que ir con todo nuestro odio, hay que ir a la cruz y allí al pie de la cruz abandonar toda nuestra iniquidad, porque allí Cristo ha vencido. Entonces, te pregunto en esta mañana, ¿has dejado tu enemistad en la cruz? ¿Te has acercado verdaderamente a Cristo, fuente para vencer la enemistad? Si esto ha sucedido en ti, gloria a Dios, entonces no tienes problema en esta mañana de enemistad con nadie. Pero si no has ido a la cruz, si no has conocido la fuente y no has ido con tu odio, con tu maldad a la cruz y no te has acercado verdaderamente a Cristo, entonces lo que yo te digo esta mañana es: ve a Cristo, la única fuente eficaz. Ve con tu odio al pie de la cruz, acércate verdaderamente a Cristo para que entonces en ti pueda haber paz, pueda haber armonía, y eso puedas transmitirlo a todas las personas que estén alrededor tuyo, independientemente si algunos de ellos te odia o no te odia. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar esta mañana dándole gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por este día. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por hacernos entender hoy tu palabra. La fuente eficaz para vencer toda enemistad es Cristo. Esa fuente eficaz fue ubicada en la cruz. Por lo tanto, es al pie de la cruz que tenemos que ir con toda nuestra enemistad. Es al pie de la cruz que tenemos que ir con todos nuestros pecados. Es al pie de la cruz que tenemos que ir con todo nuestro resentimiento, rencor, todo odio. Es al pie de la cruz que tenemos que ir. Sí, Señor, y acercarnos verdaderamente a la fuente eficaz. Muchos no se han acercado. Señor, ayúdanos cada día a que cada hermano esté cerca de la fuente eficaz. Recibe alabanza y gloria, Señor, esta mañana. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.